Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio, que por ser un número redondo quizás, o porque es la mitad del 100, o vaya a saber por qué el número 50 es tan significante, elegí hablar sobre qué significa esto de resignificar mi historia. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, poné pausa y hacé o escuchá otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedás escuchando el episodio, gracias, muchas gracias. Y llegó nomás el episodio 50, que en verdad no sé qué es lo diferente entre el 50, el 40, el 20, o sea, ¿por qué le doy más bola al número 50 que a otros números? Pero bueno, dejémoslo ahí mejor, no empecemos a buscarle tanta explicación. Episodio 50, al mismo tiempo que se cumple un año desde que empecé con el podcast, así que estoy muy contenta. De verdad que es algo que me encanta hacer, o sea, como ya les conté, de niña recuerdo jugar a que tenía un programa de radio y que leía el diario o alguna revista vieja de la casa y pasaba música sin pisar los temas, porque era algo que me molestaba que hicieran en la radio. Y después fui a averiguar cuando estaba terminando la secundaria para estudiar locución, pero bueno, me rebotaron por mi tono de voz. En fin. De verdad que estoy muy contenta y bueno, cuando pensé el tema para hablar de este episodio fue justamente lo que menciono creo que en todos los comienzos de episodio, que es esto de resignificar mi historia. ¿Qué significa resignificar mi historia y por qué quiero resignificar mi historia, no? Hay algo que creo que no conté, o sí, ya no me acuerdo, o sea, esto me pasa porque yo me armo una lista con diferentes temas, diferentes puntos que quiero hablar en cada episodio, que la tengo acá delante mío, pero claro, también voy hablando de otros temas que me van apareciendo en la mente, pero me quedo sin registro de eso que hablé. Es más, quiero encontrar, lo tengo en mi lista de pendientes, encontrar un software o una aplicación que me haga la transcripción de todos mis episodios para luego poder editarlos y subirlos a mi blog para aquellas personas que tengan alguna dificultad en la audición. Y también subirlos, ¿cómo se llama? Me sale en inglés ahora, captions. Los subtítulos, eso. Que ahora YouTube tiene los subtítulos automáticos de YouTube y sé que no son exactos y menos con todas las palabras y expresiones argentas que uso. Pero bueno, ¿ven? Ya me estaba yendo de tema de vuelta. ¿Qué iba a decir? Sí. En mayo empecé un curso, una formación en escritura terapéutica que terminó este sábado que pasó, que quedé muy emocionada y súper motivada con un montón de ideas para seguir creando y compartiendo ejercicios de escritura terapéutica. Y de hecho, hasta le pude dar forma como a una especie de taller que quiero hacer para personas que hayan sufrido violencia por parte de padres o familiares cercanos y que necesiten expresar sus emociones por lo que vivieron y bueno, conectarse con esas emociones. En fin, este sábado, que fue la clase de cierre, una de mis compañeras dijo una frase que creo que ya la leí en otro lado, que en verdad es como un resumen de una frase hermosa que es de Eduardo Galeano. Me ordeno un poco porque cuando me pongo así, toda emocionada, apasionada y con un montón de cosas que quiero decir, me pasa que termino desordenada, no se me entiende, no me explico, en fin. La frase que dijo mi compañera es: somos las historias que nos contamos. Y la frase de Eduardo Galeano es: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historia. Algo que aprendí, o sea que conocí en el curso de formación, es sobre la terapia narrativa, que es una rama de la psicología. Yo estoy creo que a 2 pasos de escribirme en la carrera directamente con todo lo que leo y voy aprendiendo. Ganas no me faltan. Vieron que a mí esto de aprender cosas nuevas me fascina, pero bueno.
La terapia narrativa es súper interesante porque aparte todo lo que fui leyendo y bueno, seguro que en los próximos episodios voy a ir mencionando y contando algunas cosas que van surgiendo, ¿no? De hecho, me sorprendió porque algunas de las herramientas que propone la terapia narrativa yo ya las apliqué y aplico en mi vida, como por ejemplo las cartas terapéuticas. Y por lo que entendí, por ejemplo, para la terapia narrativa, el problema es el problema y la persona es la persona. Y también esto, o sea, dicen que la persona es experta en su propia historia, ¿no? Esas son como las dos premisas más importantes, por lo que entendí, ¿sí? O sea, estoy aprendiendo. Y a través de las técnicas de terapia narrativa, la persona desarrolla su historia y cuenta, por ejemplo, un problema y con ayuda del terapeuta va haciendo reflexiones de su propia historia y, por así decirlo, alumbrando aquellos detalles que la persona no tiene presente porque la historia dominante de su vida está como captada por ese problema, por ese trauma, por ese dolor. Entonces, en la terapia narrativa se habla de historia dominante y de historias alternativas. Y el objetivo de la terapia es crear una historia alternativa a la que nos contamos o que contamos de nuestra vida. Es decir, es como deconstruir la historia dominante y construir una historia alternativa. Que esto de la deconstrucción se logra a través de preguntas reflexivas para narrar y renarrar la historia. Y gracias a esta reflexión se llega como al descubrimiento de los llamados logros aislados. Bueno, no me quiero ir de tema y ponerme a explicar todo porque si no van a ser 3 horas del episodio al final. Cuestión que cuando mi compañera dijo somos las historias que nos contamos, yo me emocioné a tal punto que tuve que apagar la cámara del Zoom, de la notebook, porque se me empezaron a caer lágrimas de emoción. Pero de emoción bien, o sea, no triste, sino de emoción. Porque me sentí tan representada en esa frase y es como que pude ver en esa frase todo lo que cambió en mi vida a partir de creer y entender 2 cosas muy importantes. La primera, que lo que te pasó en el pasado, o sea, en tu vida, no te define como persona. Sí te van a marcar, sí te van a dejar heridas, pero no necesariamente te definen como persona. Y lo segundo, que te hayan pasado cosas horribles en tu pasado, no significa que te van a volver a pasar en tu presente o en el futuro, o que siempre te van a pasar cosas horribles. Cuando yo empecé a realmente creer que a mí también me pueden pasar cosas buenas en la vida, ahí fue un cambio rotundo en la forma de ver la vida. Ahora, ¿qué es resignificar tu historia? Un ejemplo de resignificación es lo que conté en el episodio 19 del punto y coma, que les compartía esto de que, según la Real Academia Española, el punto y coma es el signo de puntuación que sirve para interconectar 2 oraciones o frases que de alguna forma siguen separadas, como si fuesen 2 capítulos de la misma historia, pero con el punto y coma los unís, las interconectás. Pero también hay otro significado del punto y coma. El punto y coma se utiliza cuando quien escribe pudo haber finalizado una frase, pero decidió no hacerlo. Es decir, siguiendo con esto de que las personas somos historias, es justamente de que quien escribe su historia podría haberla finalizado, pero decidió no hacerlo e intentar seguir adelante. O sea, como una nueva oportunidad. Entonces, cuando yo recuerdo los momentos en que quise poner punto final a mi historia, recuerdo esos momentos agradeciendo haber puesto punto y coma. Y los agradezco porque el punto y coma fue una pausa que necesité y que cada pausa en mi vida fueron necesarias para conectarme conmigo. Entonces, las personas somos historia y somos las historias que nos contamos. Y por supuesto, en la vida te pasan tantas cosas malas que, ojo, igualmente no a todas las personas nos pasa lo mismo. Hay personas, como en mi caso, que siento que viví demasiadas cosas traumáticas y dolorosas en muy poco tiempo, y otras que, en el mismo lapso de tiempo,
no vivieron situaciones traumáticas, dolorosas, o sea, dolorosas sí, como, no sé, que se te muera un abuelo o alguna relación que se terminó, que esas son las personas que no puedo evitar sentir que me hubiera gustado correr con esa suerte. O sea, que no es envidia, porque no es que quiero que esa persona no tenga esa vida que tuvo y yo sí, sino que me gustaría que directamente nadie, o sea, ninguna persona tenga que vivir por situaciones dolorosas y traumáticas como las que viví yo o como tantas otras que existen también, ¿eh? Entonces, resignificar significa cambiar el significado a lo que nos sucedió. Como vengo diciendo en otros episodios, mi niñez y adolescencia yo no las puedo cambiar. No puedo volver al pasado y cambiar lo que viví, pero sí puedo cambiar mi presente. De ahí que digo que estoy resignificando mi historia, y tiene que ver con lo de la historia que quiero contar de mi vida, porque yo durante muchos años quise hacer de cuenta que mi pasado no existió. Estuve enojada con mi pasado, estuve enojada con el mundo por no tener la posibilidad de volver a empezar y tener una infancia y adolescencia amorosa. Odiaba toda mi existencia por mi pasado. Odiaba, por ejemplo, tener como recuerdo del primer diente que se me aflojó que haya sido por una trompada de mi padre y no porque, no sé, en verdad no lo sé, porque durante todos los años que se me cayeron los dientes, todos esos años mi padre siempre me pegó, así que no sé cómo es que se te afloje un diente solo, o sea que no haya habido violencia física en el medio. Y es re triste lo que estoy diciendo, lo que estoy contando. Y mentí un montón de veces cuando en el colegio contaban mis compañeras, mis compañeros cómo se les había caído el diente. Yo mentí, obvio que mentí. Y eso me causó muchísima angustia, porque como les digo, odiaba mi existencia, odiaba existir. Pero, como decía, yo no puedo cambiar mi niñez y adolescencia, pero sí puedo cambiar el significado y sentido que le doy a mi vida hoy, en el presente. Que ojo, no confundamos esto de resignificar la historia con, por ejemplo, en mi caso, en mi historia, romantizar la violencia intrafamiliar. No. Súper lejos de eso y todas aquellas creencias o frases que quieren invitarme a que de alguna manera agradezca lo que viví porque me hicieron la persona que soy. Que agradezca lo que viví porque me enseñaron. No, olvídense. Yo estoy del otro lado, opuesto a eso, deseando que ningún niño más, que ninguna niña más tenga que vivir situaciones de violencia y traumas en su niñez. Y ahí está. Otra cosa, yo no soy la persona que soy gracias a la violencia que sufrí. Yo soy la persona que soy por todo el proceso de reflexión e introspección que hago. ¿Cómo voy a agradecer la violencia que viví? ¿Que hay cosas buenas de mi niñez, de mi adolescencia? Sí, no lo niego. ¿Que hay momentos lindos que recordar? También. Y justamente, creo que la terapia narrativa es eso. Es darle protagonismo en la historia que nos contamos a esos detalles de la vida que quedaron en las sombras porque la historia dominante nos atrapó. En mi caso, la historia dominante sería el creer que soy un monstruo, que algo malo pasa conmigo porque me pasaron muchas cosas, muchas situaciones dolorosas en los primeros años de mi vida y sobre todo en aquellos años que debí recibir amor y protección por parte de mis padres y recibí violencia y destrato, y que las situaciones de violencia y dolor yo creía que se iban a repetir una y otra vez. Y todo indicaba además que cuanto más avanzaba el tiempo, peores cosas me pasaban. Y que entonces mi vida iba a ser una constante de situaciones dolorosas y traumáticas. Entonces, ¿cómo vas a querer seguir adelante con la historia si crees que el presente y el futuro es peor, ¿no? Y ahora, con todo el proceso de resignificación que comencé hace unos años, salieron a la luz otras historias que son mis favoritas. Por ejemplo, esto de que me gustaba jugar a tener un programa de radio, o que me encantaba escribir en mi diario e inventarme historias o imaginarme viviendo otras situaciones diferentes a las que me habían tocado en el día. Y en las últimas semanas
trabajé mucho lo de poder integrar a mi historia a Minnie, mi perra de la infancia, y recordar los momentos hermosos que viví con ella, por más que me duele que no esté, porque bueno, para mí ella fue un ser fundamental en mi vida. Y también estoy en el proceso de resignificar mis heridas, mis cicatrices. Mirar mis cicatrices, las que se ven y las que no se ven porque son del alma, y decir, sí, las tengo, ¿y? No me avergüenzo por tenerlas. No me avergüenzo por haberme roto en 1000 pedazos. Me pasa también que cuando siento que ya está, que ya conté todas las cosas malas que me pasaron, o creo que conté todas las cosas malas que me pasaron, aparece algo nuevo, aparece una nueva herida. Y a veces pienso, ¿no? ¿Hasta cuándo van a seguir apareciendo? Pero esto de resignificar es también encontrarte con esas nuevas heridas que van apareciendo y ver qué te quiere decir, o sea, qué proceso se va a iniciar. Hay cosas que son difíciles de escuchar cuando estás atravesando un momento complejo, doloroso, traumático. No sé, que te digan cosas como esto de todo pasa, por algo pasan las cosas, o mismo esto que contaba en el episodio anterior, ¿no? Tranquila que el tiempo lo cura todo. A mí me decían eso y por dentro me daban unas ganas de mandar lejos, muy, muy lejos, a esa persona y todo su árbol genealógico. Y diferentes fueron personas como mi psicóloga, amigas, que me dijeron que si en vez de ponerle una venda a la cicatriz y ya está, hacer de cuenta que no está, que no pasó y dejarla que se cure sola, entre comillas, si en vez de eso la atendía, la curaba, a pesar de que en el momento de ponerle, no sé, la crema cicatrizante o ese líquido marrón te duele, si lo hacías igual, porque sabías que eso ayuda a curar y cicatrizar, ¿no? Que bueno, en salud mental es procesar la experiencia traumática, que procesando el dolor iba a estar mejor, ¿no? Que también no les creí del todo, porque yo estaba 100% segura que a mí no me iban a pasar cosas buenas en mi vida. Yo no les creí, pero no me quedaba otra. Era eso o el punto final. Y no quería poner punto final. Quería, pero no me animaba porque tenía miedo. Y hoy sí agradezco haber seguido adelante, intentando, a pesar de no creer 100% que podía ser verdad. Ojo, no juzgo mi pasado, no juzgo haber querido poner punto final, no juzgo la cosa que hizo la Vir de todos esos años en los que necesitaba de alguna forma anestesiar todo el dolor que llevaba adentro, todo dolor sin procesar. Y ni hablar de no juzgar a la Vir niña, que eso todavía me cuesta, es algo que sigo trabajando, pero la culpa por no haber hecho algo para que el hombre siga abusando de mí y mi hermana es muy grande. Y lo más loco es que la culpa la siento, pero por ella, por mi hermana. Siento que por mi culpa mi hermana tuvo que sufrir porque yo no la defendí. Aunque ahora también estoy queriendo dejar de pagar esa deuda que me autoimpuse y entender que yo tenía 9 años, que vivía en un ambiente violento y en el cual no me hacían sentir confianza como para contar lo que estaba pasando. Y que seguramente, por ser la hermana mayor, me pusieron una responsabilidad que no es mía. Y es una responsabilidad que suelen imponer a la mayoría, o sea, la suelen imponer la mayoría de los padres a esto de que el hermano mayor o la hermana más grande tiene que cuidar y ser responsable de sus hermanos y hermanas menores. Y no es así. No era mi responsabilidad. Y tengo que dejar de cargar con esa culpa. Algo que también, bueno, hablo con mi pareja, porque él muchas veces me lo pregunta, que es esto de ¿por qué sigo hablando de mi pasado? ¿Por qué sigo mirando al pasado y no me centro en el presente y en el futuro? Pasa que en mi caso, no miro el pasado como algo obsesivo que no me deja estar bien como si tuviera depresión, por ejemplo.
Yo miro al pasado para decidir qué cosas no quiero repetir en el presente. No miro al pasado para juzgarme o tratarme mal. Bueno, salvo lo que conté recién en el caso del abuso. Igual, antes sí lo hacía todo el tiempo, esto de estar en el pasado para juzgarme, muy, muy crítica por todas esas cosas que podría haber hecho y que no hice. O sea, como si la Vir de esos años tuviera, no sé, la sabiduría, experiencia, conocimientos, herramientas que tengo ahora. Pero eso se aprende. Se aprende a no tener una voz tan crítica que nos haga sentir malestar emocional todo el tiempo. También otra cosa que me sirve para esto de resignificar mi historia, yo a veces leo, a veces no, todo el tiempo leo o escucho a otras personas que también comparten sus historias dolorosas y traumáticas de niñez y adolescencia. Y analizo cómo otras personas procesaron lo que vivieron, las adversidades que vivieron, porque a mí me sirve para seguir procesando y resignificando mi historia. Y esto de buscar otras historias en esos años de vida que se puedan convertir en historias alternativas, que ahora sé que se le dicen así por esto que leí de la terapia narrativa, y que para mí, antes de este curso, era tratar de sacar de las sombras a los recuerdos lindos, alegres de mi vida. Porque era triste para mí, era como decir, ¿que no tengo recuerdos lindos? Y por ejemplo, lo que conté en otros episodios sobre los ladrillitos de mi infancia, que quiero volver a tener y jugar, pero no solo por jugar, sino que no me di cuenta hasta hoy, cuando pensaba en el guión del episodio, y pensaba en esto en qué iba a hablar, y con esto del proceso de resignificación, pensaba que el proceso de resignificación es como construir una pared, ¿no? Ladrillo a ladrillo. Cuando dije ladrillo a ladrillo, y me acordé de mi juego de ladrillitos, fue un wow. Y lo que dije en el episodio anterior, de que la línea Vir hoy está orgullosa de mí. Y eso me hace sentir paz. Es re loco, porque yo no creía en eso de sentir paz y armonía, porque tenía un significado diferente para mí. ¿Se acuerdan que conté que para mí la armonía era que no te pasen cosas ni situaciones adversas en la vida? Y como a mí siempre algo me pasaba, o sea, cualquier contratiempo tonto me hacía sentir que nunca iba a poder estar bien en la vida y nada, me hundía en un pozo bien, bien oscuro. Y ahora es como que puedo decirlo. Y es más, ¿se acuerdan que hace unas semanas conté que un doctor hizo algo que me incomodó en una ecografía y que me tocó donde no debía, en una parte que no corresponde tocar? Bueno, decidí que lo voy a denunciar ante el centro médico y seguramente ante la obra social. Y lo voy a hacer por la Vir de 9 años que no pudo hablar en ese momento, pero que ahora no se quiere quedar callada. Lo voy a hacer por la Vir de 9 años que soy yo, obvio. Ay, se me hizo un nudo en la garganta. Bueno, acá estoy. Y como decía, lo que nos pasó no nos define ni define nuestro futuro. Se puede resignificar la historia que vivimos, nuestra historia. Se puede, pero se requiere tener paciencia, compasión, pero sobre todo creo que se necesita valentía. Porque es como dice el tema de Woz, que lo amo, al tema, y a vos también. Hay que ser valiente para pelear con tu sombra. Y yo lo estoy haciendo desde hace muchos años. Y escribir tanto en mi niñez y adolescencia me ayudó y me ayuda hoy porque en esos momentos pude como desarrollar y expresar lo que me pasaba de alguna forma. No tengo registro de eso, porque cuando me diagnosticaron los ataques de pánico y atravesé por eventos depresivos, ahí me terminé de deshacer de la mayor parte de mis textos físicos, o sea, mis diarios íntimos que sobrevivieron a las mudanzas. Bueno, porque en ese momento creí que quemando todo eso iba como a dejar atrás como una especie de ritual para decir
quemó todo y desde ahora voy a cambiar el rumbo de mi vida. Que literal así fue, y los ataques de pánico a mí me ayudaron a tomar esa decisión, que bueno, es lo que conté en otro episodio también. Igualmente tengo una caja de recuerdos que tengo desde niña también, donde guardo, por ejemplo, las cartas que me mandaba con mis abuelos y abuelas, porque vivía muy lejos de ellos, entonces nos escribíamos cartas. Sí, soy de la época de las cartas por correo. No había internet, email cuando yo era niña. Y guardo un montón de cosas, pero un montón. También cartas con amigas de la infancia, de adolescencia, que cuando me iban mudando nos escribíamos. Y la otra vez, revisando la caja, encontré hojas de mi diario íntimo cuando recién había cumplido 15 años y mis padres estaban divorciando. Y fue muy duro, ¿eh? Qué dolor leer todas esas líneas. Pero también qué paz de poder mirar a los ojos a esa Vir de 15 años y decirle eso que soñabas con tener, de vivir en un ambiente sin violencia, sin gritos, sin golpes, de poder estar tranquila de que nadie iba a venir por atrás y pegarte de sorpresa, de poder estar tranquila y sentirte segura como deseabas. Lo conseguiste. Costó, pero lo conseguiste. Y además de la escritura, me ayudó y me ayuda la terapia. Me encantaría que todas las personas puedan ir a terapia. En serio, ojalá fuera posible. Sé que es un privilegio y cada vez que hablo de mi psicóloga o de ir a terapia me siento medio porque mencionarlo, no sé, quizá me estás escuchando y no tenés dinero para ir, o no tenés profesionales en tu ciudad, o no tenés computadora o wifi para tener una sesión online desde tu teléfono. No sé, me encantaría poder tener $1 millón para destinarlo a todas las personas que quieran iniciar terapia, pero lo económico se los impide. Pero bueno, por ahora no los tengo. Y mi forma de ayudar es compartiendo mi historia y las herramientas que usé y uso para resignificar mi historia y sentirme mejor conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví, porque es eso lo que busco. Y eso también es resignificar la historia, es decir, darle significado a lo que vivimos y a nuestro presente. El otro día escuché sobre la madurez emocional y una de las cosas que decía era esto de aprender o entender que cuando te pasan cosas malas, no las ves como malas, que es algo súper complejo porque siempre está la delgada línea entre madurez emocional y procesar las situaciones adversas con madurez emocional, a lo opuesto, directamente creer en pensamientos mágicos y reprimir emociones. No es decir, qué bueno que me pasan cosas malas, sino entender esto que decía, ¿no? Entender que son parte de la vida, que no nos pasan porque hay algo o alguien que nos quiere hacer mal, llámalo Dios, destino, universo. Yo creía eso. Yo creía que a mí me pasaban cosas malas porque estaba ensañado conmigo. O sea, cuando entendí que no me pasan cosas malas porque solo me pasan cosas malas a mí, porque estoy predestinada a que me pasen cosas malas, o porque, no sé, Dios se ensañó y se le fue un poco la mano. Y también esto que les decía, ¿no? Cuando entendí que a mí también me pueden pasar cosas buenas, a mí me quitó muchísima angustia y muchísima ansiedad. Eso fue clave. Pero para eso tuve que hacer un gran trabajo de autoexploración, de autoconocimiento, donde la escritura me ayudó muchísimo. Y es algo que sigo haciendo todos los días o casi todos los días. O sea, un papel o un documento digital. Lo que pasa por mi mente lo escribo. No solo para sacarme el ruido mental y no caer en la rumiación, sino justamente para conocerme y conocer qué estoy pensando, qué está pasando por mi mente. Porque si algo aprendí es que nuestros pensamientos, cuando no tenemos aprendidos que los pensamientos no son verdades, sino pensamientos que van y vienen, los pensamientos dominan tus emociones, tus acciones, tu vida completa. Por eso
Es tan importante también conocer los pensamientos y para mí la escritura es la mejor herramienta que existe para justamente conocer los pensamientos y poder trabajar con ellos. Cuando era niña me encantaba jugar con ladrillitos y jugaba a construir castillos para proteger a la princesa. Construir castillo en el cual sentirme segura y protegida. Y me reía porque hoy le contaba a mi pareja esas conexiones que a veces le encuentro a las cosas. Los castillos también se les dice fuertes y mi pareja es de Vélez, un equipo de fútbol de acá de Argentina, y a Vélez se le dice el Fortín. Nada. Me causó gracia cuando hice toda esa relación y conexión. Y también cuando era niña jugaba a tener un programa de radio y acá estoy, grabando el episodio número 50 de mi podcast. Que si hace un año me decías que iba a llegar al número 50, quizás ni me lo creía, pero acá estoy. Escribiendo la página 50 de mi libro, o mejor dicho, mi audiolibro, porque por eso le digo páginas a los episodios y las gráficas son como páginas de un libro, de un lado los números impares y del otro lado los pares. Y me hace muy bien hacer este podcast. Me conecta con esa niña Vir que disfrutaba jugar a hacer un programa de radio y cuando estaba en el último año de la secundaria le dijeron que no iba a poder hacer radio porque tiene una voz chillona y gangosa y mirá, 50 episodios del podcast. Ay, qué contenta que estoy. Y el ejercicio de escritura de este episodio en verdad no es un ejercicio solo, ni una sola pregunta como suelo compartir, sino que son una serie de preguntas y ejercicios que compilé en un ebook, en un libro digital, que te podés descargar gratis desde mi sitio web, que el link, como siempre, lo dejo en la descripción. Son unas preguntas y ejercicios que creo que son ideales para aquellas personas que quieren empezar a recorrer el camino de la autoexploración y conexión con sus emociones, para resignificar su pasado y reescribir una nueva historia de su vida y una historia favorita que quieran contar una y otra vez. Y por hoy dejamos acá. No sé cuántas veces dije ya esta frase, no sé si fueron 50, pero insisto, qué feliz que me hace este momento de la semana en la que grabo el podcast. Gracias por escucharme, por leerme, por escribirme. Te recuerdo que me puedes escribir por mail a holavir@mehacebienscribir.com y podés seguirme en las redes sociales, que me encontrás como Me Hace Bien Escribir. También te invito a que te sumes a mi canal de Telegram para enterarte de las novedades y que te suscribas al newsletter para recibir una carta mensual que escribo siempre a fin de mes, es decir, en unos días. Depende de cuándo me estés escuchando. Gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo episodio. Chau, chau.